la que suscribe Luz Helena Gobea López, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante la 63ª legislatura del H Congreso del Estado de Guanajuato, y con fundamento en lo previsto por los artículos 56, fracción 2, 63, fracción 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a la consideración del Pleno la actual iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para acotar el fuero, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho en su acepción, como conjunto de normas jurídicas que sirve para regular la conducta externa de los hombres en sociedad, es el resultado de un proceso formal desarrollado por el Poder Legislativo que encuentra su causa primaria en la convivencia humana, en la que converge una multiplicidad de factores como son los políticos, históricos y económicos, entre otros, que determinan el nacimiento de un nuevo ordenamiento a la vida jurídica de una sociedad, o bien, cuando éste ya existe, en atención a las exigencias del momento. Se requiere de la modificación o desaparición del mismo, con el propósito de hacer posible, al fin de toda norma jurídica, que es el de lograr la paz y la armonía social bajo el imperio del orden. En este contexto, la finalidad del orden jurídico es la de velar por la dignidad humana de quienes forman parte de una sociedad, teniendo como base para ello el principio de igualdad, que implica el trato igual de todas las personas que se encuentran en situación semejante y distinto a los que se encuentran en situaciones desiguales. No obstante lo anterior, en los artículos del 108 al 114 de la Ley Fundamental se establece un procedimiento excepcional para la imposición de sanciones a los servidores públicos, cuando durante el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que transgredan los intereses públicos, garantizando con ello que no podrán ser removidos de su cargo sino mediante la intervención de las dos cámaras del Congreso de la Unión. En materia penal, actualmente la comisión de un delito realizado por los particulares motiva su investigación y persecución con el objeto de impartir la justicia, pero en el caso de que los sujetos activos de estos supuestos tengan el carácter de servidores públicos, en consideración a que existen dos categorías de estos, los que pueden ser vinculados a procesos por un juez penal, como cualquier ciudadano, y los que gozan de la protección prevista en el artículo 111 de la Ley Suprema y en el artículo 127 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, denominado fuero. Los que gozan de la prerrogativa que aludo solo podrán ser sometidos a un proceso penal previa realización del método excepcional previsto en los mismos preceptos citados en el párrafo anterior. Decreto que en apariencia ciñen contradicciones al principio de igualdad, puesto que de haber igualdad implica por lo menos suponer el goce de los mismos derechos y de las mismas obligaciones sin distingo alguno. Es preciso dejar en claro que ante la necesidad de dar equilibrio a los poderes que intervienen en la función del Estado, surge esta figura jurídica denominada fuero, que no protege a la persona en sí misma, sino al cargo que desempeña. Resulta entonces oportuno evocar el significado de la palabra fuero, vocablo que proviene del latín forum, que en la antigüedad se empleaba para referirse a la plaza pública o sitio donde se administraba la justicia. ¿Los dos? En la actualidad,
en el ámbito del derecho es concebido como el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, cuyo régimen es el democrático. Ahora bien, enfatizo que la naturaleza de la inmunidad constitucional no es la de instituir un privilegio a favor del gobernante, sino la protección al desempeño de su función y a la integridad de los congresos. La realidad actual exige la adecuación de la legislación a las nuevas condiciones sociales. Por eso es necesario acotar la protección que ofrece el fuero a la función pública. Igualmente, es necesario redefinir el proceso de sustanciación de la declaración de procedencia para que la ley se aplique a todos por igual, pero sin romper el equilibrio de poderes. La reforma que se propone ha de realizarse con estricto cumplimiento del principio de supremacía constitucional, el cual consiste en que ninguna norma de menor jerarquía debe estar por encima de la Carta Magna. Debemos tener en cuenta que la prerrogativa llamada fuero sigue vigente en el texto constitucional federal, por lo que eliminarlo de la legislación local representaría incurrir en inconstitucionalidad de la norma. Prueba de ello es la acción de inconstitucionalidad 56-2016, recientemente resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra del Congreso del Estado de Veracruz por la aprobación y publicación del decreto 882, publicado el 13 de julio del presente año en la Gaceta Oficial del órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante el cual eliminó el fuero para el gobernador y los presidentes municipales o de consejos municipales, los síndicos, los secretarios de despacho, el Procurador General de Justicia, el Contralor General, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano de Acceso a la Información. Por lo tanto, en mi justificación propongo el artículo 127 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato está integrado por dos partes. En la primera, se anuncian los servidores públicos que gozan de la protección del fuero, y en la segunda, se establece el presupuesto para que esos funcionarios puedan ser juzgados por delitos intencionales del orden común que merezcan penas privativas de libertad. Condición sine qua non, que consiste en un proceso cuya sustanciación no está descrita en la norma referida, pero sí por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Luego, entonces, para cumplir con el propósito de la iniciativa que se presenta, que es el de acotar los alcances del fuero, es necesario reformar ambos ordenamientos. La presente iniciativa tiene sentido y tiene sustento. El sentido es evitar la impunidad y cumplir con el principio de igualdad sin que con ello se vulnere el equilibrio de poderes. La forma de salvaguardar la función pública para hacer posible el equilibrio de poderes debe continuar garantizada sin que ello represente para algunos servidores públicos la posibilidad de evadir a la justicia si han cometido alguna conducta tipificada como delito. La adecuación de la norma así debe garantizarlo, creando las condiciones para que aquellos que gozan de la inmunidad constitucional puedan ser vinculados a proceso por la comisión de algún delito del fuero común y cuando con el resultado de un proceso judicial se determine su responsabilidad en alguno de los llamados intencionales, se le prive de la libertad
si el tipo así lo determina. El sustento es la restricción de la competencia legislativa de las entidades federativas que tienen su fundamento en el artículo 133 constitucional, en el que se consigna la supremacía de la Carta Magna, determinando por la Constitución Federal, constituye el parámetro de validez de las demás normas del sistema jurídico. Igualmente, encuentra su fundamento en el principio pro persona y en el de debido proceso, para proteger los derechos humanos del servidor público al que, al apartado de su función antes de ser juzgado, se le exhibe socialmente y se le causa daño que no se le puede reparar de ser absuelto, así como para permitir un trato justo y equitativo, asegurando que sea oído para exponer sus pretensiones y realizar su defensa, de tal forma que el servidor público será primero juzgado y luego puesto a la disposición de la autoridad para ser sancionado, pues en el sistema acusatorio que actualmente opera en el estado de Guanajuato, primero se debe investigar para detener y no a la inversa. Así, con la adecuación de la norma local, el acusado que el juez le imponga una pena corporal por haberse comprobado su responsabilidad en la comisión de un delito intencional, se le deberá remover del cargo. El presupuesto de esta determinación será la declaración de procedencia, pero si el juez lo absuelve, el servidor público continuará en el desempeño normal de su cargo sin restricción alguna de sus derechos, todo en pro de un verdadero Estado de Derecho y del pleno cumplimiento del principio de igualdad. Finalmente, con las reformas de algunos artículos y derogación de otro de las normas citadas en el proemio de la presente iniciativa, se apertura la posibilidad de vincular a proceso a los servidores públicos que gocen de fuero. Se traslada el momento de la declaración de procedencia para que ésta se realice hasta que se tenga la certeza de su responsabilidad en la comisión de algún delito intencional y se establecen las condiciones para agilizar el desafuero y, en consecuencia, para la impartición de la justicia. Por ello, se permite el curso de la impartición de justicia sin la dilación que hoy implica en los casos de servidores públicos que tienen la protección del fuero, sin que se tenga que apartar a estos de su cargo, y su separación definitiva sobrevendrá solo hasta que se decrete su responsabilidad en la conducta que se le imputa. En atención a que su separación antes de ser enjuiciados representa la posibilidad de un daño irreparable para el servidor público de llegar a ser absuelto. Por lo anterior expuesto, las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 127 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como los artículos 190, párrafo primero y tercero, 191, 192, fracciones 2 y 4, 194, 195, 199, 200, párrafo primero y 200, párrafo segundo. Se deroga el artículo 203, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Todo con el objeto de acotar los alcances de la inmunidad procesal y el rediseño de la sustanciación del proceso de declaración de procedencia,